5 cosas que debemos hacer para batallar con el pecado en nuestra vida. Una presentación de Predica la Palabra. Es por gracia que Dios salva a una persona, y es su misma gracia la que nos santifica. Para ello la Biblia nos muestra 5 cosas que debemos hacer continuamente, para poder batallar efectivamente con el pecado en nuestra vida. 1. Es necesario cortar con el pecado en nuestra vida. Mateo 5, 29-30. La instrucción del Señor, que nos dice que si nuestra mano derecha o nuestro ojo derecho nos lleva a pecar, debemos cortarlo de nosotros, no se refiere a mutilarnos, se refiere a cortar de nosotros las cosas o personas que, siendo desagradables a Dios, están tan unidas a nuestra vida y han llegado a ser tan cercanas y estimadas para nosotros, como si fuera nuestra mano o nuestro ojo. Necesitamos cortarlos. Sabemos que es lo que retenemos en nuestra vida que no agrada a Dios y debemos ser radicales al respecto. Nuestro Señor no estimó valiosa su vida y la puso por nosotros, tampoco estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte vergonzosa en la cruz. Filipenses 2, 5-8. ¿Estimaremos nosotros más valioso al pecado que a nuestra propia alma? 2. Es necesario no proveer para alimentar el pecado. Romanos 13:14. Una vez que hemos cortado con lo que sea que nos hace tropezar y caer en pecado, sean libros, películas, programas de televisión o incluso lugares o personas, es necesario no volver a proveer para los deseos de la carne. No es suficiente cortar con la fuente, o las fuentes de pecado. Aparte de destruir lo que poseemos que nos lleva a pecar, es necesario también cortar con el proveedor, y alejarnos de lugares y personas que nos llevan a pecar. El entretenimiento, al igual que la música, el Internet o las redes sociales no son malas ni buenas, son neutras, al igual que pueden ser usados para glorificar a Dios y compartir el Evangelio, o simplemente para entretener o divertir sanamente, pueden ser usados para conducirnos a pecar e incluso a blasfemar el nombre de Dios. Un cristiano maduro no es quien soporta ver y participar de todo tipo de contenido en la televisión, cine, libros o Internet. Eso no es ser maduro, eso es ser carnal y es tener buenas razones para preguntarse si efectivamente es cristiano. La Biblia nos manda a no presentar nuestros miembros como instrumentos a la iniquidad, sino como instrumentos de justicia delante de Dios. Romanos 6:13. 3. Es necesario orar presentando ante Dios nuestra debilidad. Filipenses 4:6. Charles Spurgeon decía que es una buena caída cuando un hombre cae de rodillas, y Thomas Watson escribió que la mejor forma de vencer el pecado es sobre nuestras rodillas. Dios ama la verdad en lo íntimo, ante Él están descubiertas hasta las más profundas intenciones del corazón. Esto lo vemos claramente en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo está orando, de pie recitando todas sus obras de justicia, para que puedan escucharlo y admirarlo. El recolector de impuestos está de rodillas, sin querer ni siquiera levantar la vista, golpeándose el pecho y diciéndole a Dios: sé propicio a mí, pecador. Jesús nos dice que éste volvió a su casa justificado. Lucas 18, 13-14. No podemos batallar y vencer el pecado por nuestra propia fuerza de voluntad. Los hábitos son difíciles de romper, y al convertirnos llevamos años de practicar el pecado habitualmente. Necesitamos la fortaleza del Espíritu, es Él quien nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Recuerde también que cuando usted ora pidiendo perdón por sus pecados, tiene un abogado en el cielo que está continuamente intercediendo por usted ante el Padre, Jesucristo el justo. 1 de Juan 2:1. 4. Necesitamos huir de la tentación. 2 Timoteo 2:22. Estrechamente ligado a cortar con el pecado en nuestra vida y no proveer para los deseos de la carne, está el huir de la tentación. Si hay algo que lo lleva a pecar, no trate de probarse a usted mismo que es fuerte y puede soportarlo. Reconozca su debilidad y aléjese. El que crea estar firme, mire que no caiga. E inmediatamente en el verso siguiente, Dios por medio de Pablo nos dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es Dios que juntamente al venir la tentación nos da la salida. 1 Corintios 10, 12-13. Es necesario aclarar que no es Dios quien nos tienta, sino nuestras propias pasiones. Santiago 1, 13-15. Una salida, como su nombre lo indica, se utiliza para salir, no para permanecer allí pretendiendo que somos fuertes y podemos resistir. Huya de las pasiones juveniles. No importa la edad que usted tenga, las pasiones son las juveniles, aunque nosotros ya no lo seamos tanto. 5. Necesitamos alimentarnos continuamente de la palabra de Dios por medio de la lectura y estudio de la Biblia. Salmos 119, 9, Juan 15:3.
En Efesios capítulo 6, Dios por medio de Pablo nos indica cuál es la armadura que debemos vestir para batallar con el pecado, y todos los elementos son protectores o defensivos. La única arma ofensiva con la que contamos es la palabra de Dios. Jesús al ser tentado resistió al diablo con la palabra, y al igual que con Jesús, tal como está escrito, si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. Santiago 4:7. Si nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios, su palabra nos limpiará y renovará nuestra mente para que no nos ocupemos de satisfacer los deseos de nuestra carne, sino en agradar a Dios. Romanos 8:6, Romanos 12:1 y 2. Cuando estudiamos la palabra correctamente, la conocemos y la entendemos, comenzaremos a pensar bíblicamente. Muchas personas no llaman pecado al pecado, simplemente porque se alimentan tanto de la cultura del mundo que los rodea, por medio de noticias, programas de televisión y películas, que su modo de ver la vida no es cristiano sino mundano, y ante la visión distorsionada que les produce no conocer la palabra de Dios, piensan que su modo de ver el mundo es maduro, o que tienen una mente abierta. Mucha gente, por ejemplo, ama pensar que tiene mente de millonario y admira a los hombres de negocios del mundo y su estilo de vida aunque no sean cristianos, y esto debido a que desde los púlpitos hay predicadores que promueven la avaricia y la ambición. Nosotros no recibimos de Dios una mente de millonarios, sino la mente de Cristo. Si lo que deseamos es prosperar materialmente, debemos estudiar, prepararnos lo mejor que podamos, trabajar fuerte y honradamente, reconocer a Dios en todos nuestros caminos y confiar en su provisión y su soberanía. No amar el dinero, sino a quien nos provee de todo lo que tenemos, y pedirle que podamos ser fieles administradores de lo que nos da. Hay otras personas que se llaman a sí mismos cristianos y por no alimentarse de la palabra de Dios, no tienen una posición firme ante el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo. La palabra de Dios es clara al respecto y a lo primero lo llama asesinato y a lo segundo pasiones desordenadas. No son áreas grises, son áreas claramente delimitadas. Necesitamos leer la Biblia, estudiarla, entenderla y dejar que la palabra nos lave continuamente y renueve nuestra mente. Cuando veamos la santidad de Dios en su palabra y qué es lo que Él aprueba y qué es lo que Él aborrece, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia hará que produzca en nosotros santificación. No hay atajos ni fórmulas mágicas, no hay una oración especial que debamos repetir o dinero con el que podamos pactar. El pecado es un enemigo con el que debemos batallar todos los días, no es una mascota, es un monstruo. Si usted alimenta el pecado en su vida, el pecado se hará más fuerte, si no lo alimenta se debilitará. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 4 de julio de 2018.